tercer cuadrante cambia la lógica. Vamos a ver por qué es diferente. Entonces, lo importante es que entiendan la lógica. No se tienen que aprender las fórmulas. Lo que tienen que entender es la lógica de la ubicación del número complejo. Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Si está el número complejo ahí, tengo que dibujar su vector. Está ahora en el tercer cuadrante. El triángulo ahora va hacia abajo. Está. Aquí le puedo cambiar el color del triángulo. Y ahora, sí, la referencia siempre sigue siendo este eje real positivo. Lo voy a poner en rojo otra vez y aquí voy a poner que es el real positivo. Siempre es el eje más importante en mecánica y en electrónica porque siempre va a ser su referencia para medir los ángulos tanto en mecánica como en electrónica. ¿Sí? No se les olvide que este eje es la referencia. Los números, acuérdense que los números complejos, o sea, sirven para representar todo el universo, todos los fenómenos que usamos en todas las ingenierías. ¿Sí? Aunque algunas ingenierías tratan de usar puros números reales, con los números complejos es realmente con los que entendemos el comportamiento de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, ahora, este número complejo está en el tercer cuadrante. Igual, necesitamos la hipotenusa y el ángulo, pero con respecto al eje real positivo. Es el completo. Por eso, si ven ahora la lógica, si ustedes ven aquí directamente la lógica, ¿cómo sería? Tengo que medir, pongo el ángulo que debo medir, es todo esto. Es el que se necesita para la representación polar. Entonces, ¿cuál es la lógica que ustedes usarían para crear una fórmula? Si tienen el triángulo y tienen esta gráfica, ¿qué relación tiene con la fórmula? ¿Sí ven la lógica más o menos? Sí. De H que, ¿sí? O sea, sí, Aquí, el total del ángulo de dos cuadrantes, que es 180, le vamos a sumar ujú, el otro ángulo del cuando se forma el triángulo. ajá, sí, entonces ahí ven, ustedes ya saben ustedes, el ángulo de cada cuadrante es 90, entonces aquí en dos son 90. Y si le sumo el ángulo interno aquí del triángulo, que se calcula igual con la tangente inversa de cualquier triángulo, ya tendría el ángulo total. Pues por eso la lógica, acá está, de la fórmula, ahora en el tercer cuadrante, no es resta, se suma. Y solo 180, cambiar el signo, ¿verdad, maestro? y se cambia el signo. Que son aquí dos cuadrantes más el triángulo. Acá era al revés, dos cuadrantes menos el triángulo, ¿sí? Porque la lógica es diferente. En el segundo cuadrante le quitábamos el triángulo y en el tercer cuadrante le tengo que sumar el triángulo. ¿Sí? Entonces, ahora aquí el ángulo va a ser medir el ángulo interno y le sumamos 180 grados. ¿Sí? Y lo voy a medir primero con GeoGebra. Me voy a la referencia, al origen y al número complejo. ¿Sí? Y ahí vemos que nos da un ángulo que está entre 180 y 270, que son los ángulos de estos ejes. ¿Sí? Y ese ángulo debe ser 180 más el ángulo de este triángulo. Entonces vamos a calcular el ángulo de este triángulo. Vamos a llamarle ahora beta. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el ángulo interno es beta y es la tangente inversa. Este nada más es el del triángulo. ¿Sí? Tangente inversa, porque estoy construyendo la fórmula. Y la fracción, o sea, la tangente inversa del cateto opuesto, que en este caso son 4, y la base son 4. Ah, sí, no te pones, se pone. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Entonces, es la fórmula del triángulo, la que siempre van a usar en todos los triángulos. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular este ángulo con la calculadora. Entonces, aquí sería 4 entre 4 da 1. Y la tangente inversa, según la función, tangente nos da 45 grados. ¿Sí? Entonces, si ven claramente 45 más 180, esto nos da 45 grados. Si sumamos 45 más 180, nos da 225. ¿Sí? Ustedes lo pueden verificar. Entonces, sí está bien la relación. Y la hipotenusa es la magnitud del vector. ¿Sí?
Y aquí en este caso, pues es nada más la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Sería, digo aquí, entonces la magnitud, que sería el valor absoluto de Z1, sería igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que en este caso sería la raíz cuadrada de, son 16 más 16, que son 32. Entonces, la raíz cuadrada de 32 debe ser 5.66. Ese lo podemos verificar otra vez en la calculadora. Entonces, 32 raíz 5.656. Ahí redondeándolo nos da 5.66. ¿Sí? Y son los dos valores que necesito para la representación polar. La magnitud y el ángulo total con respecto al eje real. ¿Sí? Entonces, esto sería la fórmula que necesitan para el tercer cuadrante. Y la del cuarto cuadrante es la misma lógica. Como aquí ahora tengo todo el círculo, en el cuarto cuadrante, tengo que medir el ángulo con respecto a este eje. Entonces, aquí el ángulo que tenemos que medir en el cuarto cuadrante, si entendieron ya la lógica, tengo que medir esto y tenemos aquí este triángulo. ¿Cuál es la lógica para medir? Si tenemos todo el círculo que son, ¿cuánto es? 360. ¿Ande? No escucho bien. No, que había dicho 360, que es lo que Sí, mide todo el círculo. ajá. Son 360, ¿sí lo ven? Y allí está la fórmula. Vamos a ver la fórmula. 360 menos el ángulo del triángulo, ¿sí? Entonces, es exactamente la misma lógica. Aquí se forma un triángulo, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pongo, ¿sí? Ahorita muevo el punto para que nos quede recto. Ahí está, ¿sí? Y es ahora otra lógica. Aquí para este se resta 360 menos este pedacito, ¿sí? Pero serían las mismas fórmulas que hemos visto, lo puedo mover a otra posición para que quede igual. Entonces, si lo muevo aquí a 4,4, sería la misma magnitud. Aquí son 45 grados porque puse el mismo triángulo. Entonces, el ángulo total debería ser 360 menos 45. Vamos a checarlo. El vértice y el ángulo son 315. ¿Sí? 360 menos 45 son 315. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que ustedes entender es nada más la lógica de cómo se miden y recordar el triángulo básico. ¿Sí? La geometría básica de un triángulo para esto. Pero les digo, en Excel hay un comando, bueno, el comando básico de la tangente inversa, pero hay otro comando especial que algunas calculadoras lo tienen, que es ATAN2, que es como la tangente inversa o arco tangente, pero que hay una función 2, que es ATAN2. Eso lo vamos a ver después. Y esta representación, nada más para que lo escriban en forma de Euler, vamos a usar radianes. ¿Sí? Pero esto lo vamos, igual en Excel siempre se usa radianes, entonces esto se va a necesitar mucho para Excel porque todo es en radianes. ¿Sí? Y lo vemos mañana con la división.